Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03 aquí en Radio Uruguay y arranca con Mati Rodríguez, ¿cómo le va? En Controles Misiones, y con Carolina de Cuadro en la producción de este programa. Ustedes saben, ayer estuvimos conversando ayer fue domingo, no estuvimos conversando en torno a nada. Quizás en su casa cada uno estuvo conversando, aquí no. Aquí vamos a estar hablando de poesía y vamos a hablar de los premios nacionales de literatura. Ustedes saben, el Ministerio de Educación y Cultura cada año entrega premios nacionales de literatura, de letra, en dos categorías, digamos, las distribuye en éditos e inéditos. Y en este caso vamos a hablar de poesía y vamos a darle la bienvenida aquí en Radio Uruguay, en La Máquina de Pensar, a los dos ganadores del primer Premio Nacional de Literatura 2018. Esto fue entregado en diciembre, o sea, no hace tanto, a fines del 2018. Y tiene que ver con, uno es un hombre de esta casa, un hombre de este estudio, un colega, el poeta y periodista Eduardo Nogareda. ¿Cómo le va, Nogareda? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Eduardo Nogareda ganó por su libro Acá no es, que fue editado por Yagurú en el 2016, y sacó el primer Premio Nacional de Literatura en la categoría Édita. Y en la categoría Inédita ganó el poeta llamado William Johnston. ¿Cómo andás, William? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Andás bien? Bien, bien. Willy estuvo aquí, no hace tanto, el año pasado estuviste por La Máquina de Pensar, ¿no? Sí, estuve. Uh-huh. Y bueno, ganaste por un poemario que obviamente es en poesía inédita, que se llama El Trigal del Sueño. Exactamente. Uh-huh. El primer premio en inédito consta de un dinero que ahora no recuerdo, creo que son, digamos, el ganador gana 35.000 pesos, no sé, corregime, y después ahí el MEC pone 15.000 pesos para la edición, digamos, para dárselo a un editor para que contribuya, no va a sufragar toda la edición, pero bueno, pero por lo menos para asegurarse que el primer premio cada año de poesía inédita y de narrativa inédita se edite. Se publique, sí, claro. Se publique, ¿no? Sí, exactamente. William Johnston y Eduardo Nogareda, los dos son multipremiados. No sé cuántos premios hay del otro lado de la mesa acá de La Máquina de Pensar, está lleno de premios. No, bueno, yo no lleno un estante, No, pero usted ganó el Bartolomé Hidalgo, yo me acuerdo, ¿no? Sí. Ganaste el Bartolomé Hidalgo. En el 14, ¿no es? 2014. En el 2014, ahora en el 2018, por un poemario del 2016, esto lo digo una y otra vez, lo digo no solo para disculpen para no fatigar a la audiencia, pero lo digo porque es necesario que alguien tome cartas en el asunto, que en poesía édita y en narrativa édita, el MEC, los premios nacionales de literatura, van atrasados 2 años. En vez de juzgarse en el 2019 lo que ocurrió en el 2018, se juzga lo que ocurrió en el 2017, por un atraso que comenzó, ese atraso cambiario, en el 2005, y nunca más se solucionó. Entonces lo hablamos para, lo hablamos para que a ver si las autoridades de la Dirección Nacional de Cultura toman cartas en el asunto, y bueno, ya desde el 2005 hasta el 2019 ya llevamos 14 años dando premios atrasados, ¿no? Eso es como un factor es medio confuso eso, ¿no? Genera cierta confusión, porque claro, dar un premio con esa diferencia de tiempo. En el caso cuando ganaste en el Bartolomé Hidalgo en el 2014 fue por el premio de un libro editado en el 2013, digamos, el año anterior, como debe ser. Sí, ahí es más. Este libro también había sido, acá no es, fue ternado después en los Bartolomé del 2016. No, los Bartolomé van con el año, ¿no? ¿Van con el año o creo con el año anterior? No, el año anterior, porque se da en septiembre, va desde que termina la feria hasta la próxima feria, digamos. Claro, es octubre, pero claro, creo que básicamente es el mismo año. Incluyen el año anterior y el... O sea que que Acá no es, que ganó el primer premio de literatura en el MEC, digamos, también estuvo entre los 3 ternados en el Bartolomé Hidalgo. Y en el 2014 ganaste el Bartolomé Hidalgo ¿con qué? Con Los Hornos. Con Los Hornos, sí. Del anterior, Los Hornos. Muy bueno, sí. Bueno, y en el caso de William Johnston, llevas muchos premios, yo estuve fijándome ahí, has ganado varias veces el primer premio. El primer premio, sí. Y en el Onetti también ganaste. En el 2006 gané
justamente, bueno, por un libro que se llamó Leve Sombra y que, bueno, se publicó por Hermes Criollo y después nunca más lo vi. O sea, digo, el libro ese. Pero sí, en el 2006 gané el Onetti también. Y en el 98 también gané el Onetti. Ah, lo ganaste 2 veces el Onetti. Sí. Y el primer premio, digamos, en el año anterior recuerdo que lo había sacado el segundo premio en Premios Nacionales de Literatura, ¿no? Sí. En éditos e inéditos, creo, algo así. El tercer premio El tercer premio, en inéditos por un libro llamado Intemperie. Uh-huh. Y el segundo premio en la categoría inédito por paisaje, por un libro llamado Paisaje. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta que se lo habrán hecho mucha gente, pero obviamente, ¿qué es para un poeta, digamos, un poeta que no solamente en Uruguay, sino en otros lugares, la poesía se requiere tener un cuero duro, ¿no? Hay que hacer, digamos, la poesía está por fuera, digamos. Yo ahora lo conversaba con otra persona, con un poeta italiano, y él me decía un poco lo mismo, ¿no? Que la poesía está por fuera de la lógica del capitalismo, casi, ¿no? O sea, está por fuera, digamos, o sea, se edita, se lee poesía, pero todo es algo como muy, hay que tener una gran convicción detrás. ¿Cómo juega en ese cuero duro que hay que tener los poetas el ganar o no ganar un premio? Eso que decís sobre la ubicación, digamos, de la poesía en la vida real, por decirlo de alguna manera, me hace acordar de esa idea que se menciona a veces, eso de que otro mundo es posible y está en este. Yo creo que la poesía es eso, otro mundo posible, aunque está en este, claro, y está referido a este, claro, nace de este y lleva su contacto, su lucha, su dialéctica con este mundo. Y bueno, el premio, no sé, en mi caso, primero que nada, bueno, es una satisfacción, porque no sé, no creo que no hay duda de que el ser seleccionado por un jurado provoca satisfacción. Ahora, esa satisfacción, en mi caso por lo menos, lo que me otorga es acercarme a la idea de que de verdad estoy en este mundo, hablando de mundos, haciendo algo que el mundo registra. Que alguien lo lee, digamos. Sí. Es una lectura, eso lo tomas como una lectura. Que se registra mi oficio, mi labor de poeta, ¿no? Es decir, porque esto, digamos, uno escribe tratando de ser escritor y crítico al mismo tiempo, pero eso es prácticamente imposible. Entonces, cuando viene la otra mirada, que no necesariamente, claro, tiene que venir de un jurado de literatura, ¿no? Y en tu caso, pero la mirada del jurado es importante. Es importante. En tu caso estoy pensando ahora, no lo había pensado, de que ganaste por premio de libro editado de poesía, ¿no? Sí. Ahora te dieron el primer premio nacional de literatura por un libro que se publicó en el 2016. Y en el caso de Bartolomé de Hidalgo también te dieron el Bartolomé de Hidalgo por un premio, por un libro editado de poesía que, bueno, no recuerdo si fue en el 2014, en fin, Los Hornos. Y una pregunta hacia el margen. Para ganarlo como lo ganó William Johnston hay que mandar inéditos, hay que mandar un concurso, digamos, ¿no? Yo mando, digamos, también. ¿Vos mandás? Yo, de poesía, no he mandado desde que volví a Uruguay hace unos 10 años. No he mandado ningún inédito de poesía. He mandado algo inédito de narrativa, porque a mí me interesa también la narrativa. Y tengo una novela que la mandé, que no tuve, no pasó nada con eso, y algunos cuentos. De poesía no. Cuando vivía en España, o sea, de 10 años para atrás, sí, la verdad que había mandado algunos concursos y tampoco había tenido nunca repercusión. Bueno, Carlos Maggi decía una cosa que estuvo muy bien, una frase que decía que los escritores siempre hablan de los concursos ganados, ningún escritor habla de los perdidos, digamos, y detrás de cada ganado hay
No siempre, pero hay muchos enviados, muchos perdidos. Y en el caso de William, bueno, obviamente Willy, vos mandaste a inédito, porque Exacto. si ganaste en el tercer premio hace 2 años y ganaste ahora el primer premio, estás mandando casi todos los años. Sí, lo que pasa que digo que, en primer lugar, bueno, tengo como, en cuanto al poema, la construcción del poema y todo, tengo como un obstinato rigor, o sea, de no pasar del primer verso sin haberlo leído mucho, sin haberlo estudiado mucho. Ujú. Y luego me viene como una inseguridad muy grande, entonces mando a concurso para ver qué es lo que... Ajá, buscando el registro del buscando otro el lado. registro del otro Claro, lado y reconocimiento. viendo a ver qué es lo que pasa. Sí, sí, es peligroso eso, porque digamos, a veces no puede haber un reconocimiento del otro lado y realmente uno después ve que no significa necesariamente nada, digamos. O sea, Exactamente. yo no, obviamente ustedes ganaron el primer premio y no voy a decirlo yo, pero digo, todos sabemos que en un concurso hay muchas variables, muchas. Digo, yo a mí me tocó ser jurado una vez en el Premio Nacional de Literatura, era cuando había 5 jurados y ahí pude ver que los libros entran y de repente a último momento se salen, ¿no? Y entran otros, digamos. Claro, ¿no? exactamente. Es un albur también, hay un porcentaje ahí. Sí, sí. Yo creo, sí, yo creo. Sí. No sé, porque digo, también es una especie de registro, de reconocimiento en un lugar como es Uruguay, donde no hay prácticamente concursos para éditos. O sea, estos dos que mencionó que ganó Eduardo Nogareda son los 2 únicos que hay, las 2 únicas instancias que hay para un libro editado en Uruguay, ¿no? En el caso de William hay otros concursos en Uruguay, por suerte, para material inédito, pero a lo editado, solamente hay lo del MEC y el Bartolomé Hidalgo, que también el Bartolomé Hidalgo es un reconocimiento, pero no hay dinero, por lo que no sabía yo pensé que había dinero. No hay dinero, hay estatuilla. Hay estatuilla, bueno, pero es un reconocimiento. No, claro. Y en tu caso, Eduardo, ¿significa también revisitar? ¿Cómo es esto? En el caso de Acá no es. Y bueno, a mí yo hablaba de satisfacción por haber sido seleccionado por el jurado del Premio Nacional y en particular que sea este libro el seleccionado, el premiado. También creo que me justifica ante mí mismo eso que yo decía de sentir que uno realmente está siendo registrado por la comunidad de alguna forma, porque este es un libro que, si bien no está enteramente dedicado a Montevideo, ni es una apología de Montevideo, pero en Montevideo hay un foco puesto sobre la ciudad. Y bueno, como yo volví a Uruguay entre el 2005 y 2006, este libro fue escrito entre mi regreso, después de 30 y pico de años de estar fuera, y su publicación, digamos, ¿no? Es decir, la escritura fue más o menos en el lustro del regreso. Y bueno, también me da alegría sentir que un libro en el que yo escribo con la vivencia del retorno, del desexilio que decía Mario Benedetti, es el que resulta premiado. Bueno, no sé, me parece que es también interesante eso. Yo me acuerdo que te vi en la ceremonia de entrega del premio y lo que decías una y otra vez es: esto es inesperado, es inesperado. Sí. Era un primer premio inesperado para vos. Que es lo que pasa también, digamos, todas las editoriales llevan sus libros, el jurado en general juzga sobre entre 60 y 80 libros que se editan al año de poesía en Uruguay, y bueno, es eso también, eso es lo inesperado. Sí. No, en tu caso no tenés que llevarlo, digamos, como en el caso de Inédito, que uno tiene que llevarlo y presentarlo, digamos, y dar la cara, en fin. No, ¿cómo que no? Hay que llevarlo. Sí, claro, hay que llevarlo. O lo lleva la editorial, hay que llevarlo. Bueno. ¿Y ustedes han sido jurado alguna vez? Porque vos, William, sí fuiste jurado. No, yo no fui jurado. ¿Nunca fuiste jurado? Nunca fui jurado.
¿En Uruguay nunca fuiste jurado literario? No, nunca fui. ¿Y vos, Eduardo? Yo fui una vez, fue en el 2015, me parece, o 2016. ¿Del MEC de poesía? Que coincidió que estuve de jurado en el MEC y en el ONETI. En los dos. Y fue la única vez. Bueno, después integré algún otro jurado, digamos, de premios más domésticos, digamos, ¿no? De la Casa de los Escritores, en fin, sí, o algo así. No, la editorial Lo que Vendrá, de Diego que Cubelli. hacía Diego Cubelli. Sí. Y bueno, entonces tuviste la experiencia de estar en el ONETI, que eran 3 jurados, y bueno, en el MEC eran ahí también 3 jurados. Eran 3 jurados. Sí. Y hay un montón de un volumen muy importante. Sí, eso fue algo muy muy especial, porque claro, los 2 premios era la primera vez que yo integraba un jurado, y que me cayeran los 2, la invitación para los dos concursos al mismo tiempo, me enfrentó de golpe con una cantidad de material, una cantidad de libros tremenda. Fue muy muy bueno. Hay inéditos, digamos, en el ONETI era inéditos, y en el MEC tenías la misma cantidad seguramente de inéditos, ¿no? O sea, como 60 o 70 trabajos, mucho, y después tenías todo lo editado en esos 2 años antes. Y en esa marea uno ve también, ¿no? ¿O no? ¿Que es fácil perderse o no es fácil perderse? La pregunta. Sí, claro. Primero que es difícil abarcar todo el material que hay que estudiar, y después, claro, cotejar la opinión de uno con la del otro. Sí. Se genera, digamos, entre los 3 se genera, ¿no? Una especie de super lector, ¿no? Sí. O sea, que es como un promedio de los gustos de todos, y que te supera, digamos. E incluso a veces se le da más importancia a cosas que yo no le daría, pero me pasó a mí, digamos. Por ejemplo, de repente pesa mucho la corrección de que no haya faltas de ortografía o alguna cosa de eso, pesa muchísimo más de lo que uno... ¿Me explico? Que el tema y todo eso. Exacto, ¿no? Sí, hay como ahí aparece un envase, digamos, de la literatura uruguaya, por llamarlo de alguna forma, que yo me di cuenta que supera, se hace un consenso, y ese consenso tiene esos perfiles, digamos, ¿no? Claro, no sé si estoy siendo muy abstracto, ¿no? Sí, pero me parece que... Yo, en mi caso, fue un aprendizaje, ¿no? Sí. El tener primero la lectura propiamente, y luego las conversaciones con los otros integrantes del jurado. Bueno, claro, no sé si tuviste la misma impresión que me pasó a mí, que yo lo comparé como si fuera esa red que hay para la pesca, que se llama el Medio Mundo, que es algo redondo, que se levanta, y de repente los pescados que estaban adentro salen en el último momento, y otros que entran, y vos decís, ese libro desapareció. Sí. Y el participante nunca supo que estuvo a punto de, o que estaba muy cerca, ¿no? Sí, entiendo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos en La Máquina de Pensar conversando con 2 poetas, William Johnston y Eduardo Nogareda. Los 2 ganaron el primer Premio Nacional de Literatura 2018, uno en la categoría inédita, otro en la categoría de libro publicado. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. Cuando el mar se cae, corazón independiente, arbolito bueno, ave negra, pico rojo, trae tu luz en mi
Este era Ave Negra, es el tema que estaba cantando Alessandro Podestá de su disco De la Piedra de Allá, que lo interpretó junto a Ernesto Díaz y Guzmán Rivero, que el cantautor Alessandro Podestá va a estar con nosotros mañana aquí en La Máquina de Pensar. Nosotros estamos aquí con dos poetas, William Johnston y Eduardo Nogareda, ambos ganadores del primer Premio Nacional de Literatura en la categoría poesía, tanto poesía édita como inédita. No sé si quieren hablar un poco de los premios, de los libros ganadores. Es muy difícil ser crítico de uno mismo, pero bueno, en el caso de William Johnston, ganaste con El Trigal del Sueño. El Trigal del Sueño. El Trigal del Sueño es un libro que lo hice enteramente en México, a partir de una experiencia que tuve, que fue, fui al taller de Salvador Elizondo cuando vivía. Salvador Elizondo es el escritor de Farabeuf, ¿no? Y bueno, era sobre todo, más que nada, el taller se centraba en la palabra y cómo la palabra repercutía en el texto, cómo determinadas palabras repercutían en el texto, y fue muy interesante. Y a partir de eso salió El Trigal del Sueño. Son distintos poemas, es un poema solo. Vendrían a ser distintos poemas, pero tiene la característica que es prosa poética. Prosa poética. ¿Y tienen título o no tienen título? Porque a veces yo me acuerdo que vos los numerabas. Sí, había veces que los numeraba, estos no están numerados, y bueno. Perfecto, y en el caso de Eduardo Nogareda estuvimos hablando que ganó por Acá no es un libro publicado por Yagurú y que bueno, obviamente se puede adquirir todavía, supongo yo, ¿no? Sí, se puede adquirir. Se puede. Y acabas de publicar hace muy poquito en México, en abril, estoy viendo, del 2010, no, hace poquito, no, 2018. Fue el año pasado. Hace un año pasado. Claro, sí, Lo que pasa es que yo estoy como que todavía no me bajó el año, creo que estamos en el 2018. Estás, ¿no?, como los del premio. Exacto. Como el premio MEC. Tengo el atraso cambiario, el atraso cronológico en la cabeza. Publicaste Constructo, esto fue en México, y estuvo al cuidado la edición de un escritor, un poeta que se nos fue hace poco, que se llamaba Saúl Ibargüen. Saúl Ibargüen estuvo al cuidado de la edición, pero fundamentalmente el libro se debe a él, digamos, porque él él solía venir sobre fin de año, todos los años, con su compañera Mariluz, y cuando estuvo a fines del 2016, un día me sugirió, me ofreció la posibilidad de publicar un libro en una editorial con la que él tiene contacto, que es Eterno Femenino. Me dijo que quería, que le gustaba la idea de que yo sacara un libro allá, o sea que fue una iniciativa de él. Él también escribió un prólogo, o sea que eso es debido a su iniciativa de Saúl Ibargüen. ¿Ese poemario ya lo tenías o digamos de alguna forma lo uniste, en fin? No, bueno, cuando él me habló de esto a fines del 16 prácticamente estaba, ¿no? Es decir, yo venía escribiendo esa serie de poemas y bueno, los retoqué un poco, los reordené un poco, pero prácticamente ya estaba así. Por eso cuando me sugirió eso le dije que sí, que tenía un material inédito que pensaba que podía ser publicado. Hay que decir que Saúl Ibargüen sobre todo fue poeta, pero también fue narrador, también impulsó en la prensa cultural uruguaya durante muchos años, hace mucho que estaba en México, y tiene, digamos, una de sus características, obviamente voy a ser muy simplificador, una de sus características que llama la atención de Saúl Ibargüen Islas es que la cantidad impresionante de libros que publicó en vida, ¿no? O sea, Gerardo Ciancio decía que él hacía la broma de que él los tenía todos, y después Gerardo decía es imposible tenerlos todos por la cantidad de libros que publicó este hombre. Son como poetas proteicos, ¿no? O sea, ¿no? Sí. Y que uno se va admirando cada vez más
como por ejemplo pasó con Mereta mismo, ¿no? Bueno, y Saúl Ibargüen fue uno de los primeros también, o por lo menos me lo dijo en su momento, que hizo experimentos en portuñol, claro, ¿no? Porque él era un hombre cercano a Rivera. Sí, sí. Y tiene otra arista que es la tanguera, tiene poemas tanguísticos, digamos. Y sí, estamos hablando la narrativa también es muy de muchísimos, digo, ¿no? Yo no tengo el número exacto, pero estamos hablando más de 80 libros, ¿no? Es muchísimo, ¿no? Sí. Lo que diría todo el mundo se estará pensando en este momento es si mantenía o no mantenía el nivel, digamos, ¿no? Porque es lo que ocurre con los prolíficos, muy prolíficos, es que uno siempre encuentra algo que no le gusta, ¿no? Y siempre encuentra algo que le gusta, ¿no? Exacto. Sí, yo lo que conozco de Saúl me parece que siempre mantuvo una línea de dignidad creativa. Y cuando yo conozco lo que conozco, digamos, porque justamente es una cantidad enorme de obras que la mayoría no las conozco. Pero en estos últimos años que tuve conocimiento con él, cada vez que venía aquí a fin de año traía por lo menos un par de libros. Y bueno, yo creo que siempre era material interesante. A mí me interesan más las traducciones, porque él hizo una traducción muy buena de Cecilia Meireles. Ah, mirá, de la brasilera. De la brasilera, la poeta brasilera que estuvo aquí en los años 40 en Uruguay. Sí, sí. Y fueron como unos 24 o 25 poemas muy interesantes de Cecilia. Hay un detalle que por eso estamos hablando también de Saúl Ibargüen Islas, que hay el primer homenaje que se le tributa aquí en Uruguay. Él falleció el año pasado y a principios. ¿Fue a principios de este año? En enero, sí. Fue hace poco. Sí, hace poco. Bueno, es evidente que estoy con el tasa cambiario, ¿no? Obvio, es evidente, ¿no? Digamos, el tema del año me tiene mal. Pero bueno, va a estar Diego Cubelli, el bandoneón de Diego Cubelli, vas a estar vos, va a estar la viuda Mariluz, que también ella tiene libros de dramaturgia. Yo me acuerdo haber leído libros de obra de teatro. Ella es dramaturga. ¿Y qué más va a estar? Melba Guariglia también va a participar, y Rulo, aquí Domínguez, creo, ¿no? Ahí es imposible, pero hay otra persona hay también. que decir que esto es, vamos a decir, a ver la... Sí, es el miércoles que viene, pasado mañana, a las 19 horas, en la sala 0 del Teatro del Galpón. Perfecto. Están todos invitados, es en la sala 0, donde vimos la semana pasada, vi la obra Viralata de Fabián Severo, basada en la novela de Fabián Severo, y que también está escrita en portuñol, ¿no? Sí. Y que recomiendo porque está muy bien, realmente ver teatro en portuñol es toda una experiencia, y realmente está muy bien. Y bueno, y Saúl Ibargüen es alguien que de alguna forma también está vinculado al portuñol. Está hecha la invitación, amigos, vamos a mencionarlo, reitero, homenaje a Saúl Ibargüen, va a participar Dardo Ruro Delgado, Melba Guariglia, va a estar Betty Chis también, va a estar Eduardo Nogareda, Hugo Giovanetti Viola, que era muy amigo de Saúl Ibargüen, y Diego Cubelli va a estar con el bandoneón. Esto va a ocurrir este miércoles 6 de marzo a las 19 horas en la sala 0 del Teatro El Galpón. Obviamente está impulsado por el Espacio Mistura y por lo que vendrá, ¿no? Betty Chisi y Diego Cubelli. Claro. Y de alguna forma es el primer homenaje a alguien que seguramente va a ser recordado también, ¿no? Otras veces, ¿no? ¿Vos lo conociste en México allá o no? Sí, yo lo conocí, fui dos veces al taller de él y bueno, nada más sucedió. Tenía un taller en un café que se llamaba el Café de la Selva, ahí en la plaza de Santo Domingo, en Coyoacán, y era todos los jueves y era muy asistido y había mucha gente y era bastante interesante y todo como él armaba el taller y cómo lo coordinaba y las lecturas que había. Muy interesante. Sí, alguien también muy jugado, muy comprometido políticamente, también era un hombre con sus opiniones, que generaba, como cuando alguien tiene muchas opiniones, generaba también sus contrastes, obviamente, ¿no? Reitero, homenaje a Saúl Ibargüen, esto va a ser el miércoles 6 de marzo, 19 horas, en la sala 0 del Teatro del Galpón, y va a estar, entre otros, Eduardo Nogareda, Hugo Giovanetti Viola, Diego Cubelli,
Dardo Rulo Delgado, Melba Guarira y Betty Chis. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos con William Johnston y con Eduardo Nogareda. Mañana me vestirán con cenizas al alba, me llenarán la boca de flores, aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Sombra de los días a venir, sombra de los días a venir. Yo quisiera, como el árbol, ser la continuación de la memoria, de la memoria. Sombra de los días a venir, a la niebla del tiempo ver en el río el devenir del aguacero, la memoria de la sed. Sombra de los días a venir, a la niebla del tiempo ver en el río el devenir del aguacero, la memoria de la sed. Sombra de los días a venir, este es el tema que nos estaba brindando Alessandro Podestá del disco de La Piedra de Allá, amigos, que hizo junto a Ernesto Díaz y Guzmán Rivero. Alessandro Podestá va a estar con nosotros mañana aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con los poetas Eduardo Nogareda y William Johnston. Yo ahora les quería pedir que hablamos del concurso, bueno, el primer Premio Nacional de Literatura, pero el tema de la poesía, lo que tiene más allá de los premios, más allá de los reconocimientos, por lo menos a mí siempre me parece que es muy difícil hablar de la poesía, ¿no? Hay que oírla, hay que leerla, es muy difícil bordearla. Tratamos, es lo que tratamos en este programa, de hacerla, bordearla y dar una cierta idea de ella, pero no hay nada como la lectura, y atención que es parcial también, porque vamos a escuchar algunos poemas y no es lo mismo leer todo un libro, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, exactamente. Bueno, Eduardo Nogareda, ¿querés leer de Acá no es? Yo es primero. El libro editado en el 2016 Sí, y que ganó el primer premio en categoría de edita. 2016. A ver qué... Bueno, leo un poema que se llama Dirigible. Ujú. Este poema tiene, bueno, ves, ahí estamos tratando de explicar lo que no se, tratando de hacer lo que no se debe hacer, ¿no? Explicar la poesía. Pero bueno, un poco por lo que decís, que es el botón de muestra. Exacto. Y más o menos es conveniente tener idea del contexto. El libro tiene bastante de diálogo, ¿no? De diálogo del autor, la voz poética, digamos, con la ciudad personalizada en muchos poemas. Y hay un diálogo que por momentos es de mucha confianza.
llamada por las llanas alturas, do jamás se pone el sol, la figura del dirigible se mecía, y en el vaivén iba encontrando, cual retazos de estos cielos, algunas piezas sueltas de una memoria que los años habían empalidecido. Antes, mucho más abajo y a caballo, había pasado Artigas, cuando un hombre era, antes del bronce y otras mentiras, cuando de costado y por mujer venía, acordeón y betún en bota, en estos parajes, Artigas daba una palmada a las prendas que llevaba puestas para aliviarlas de tanto polvo. Por ahí abajo, enfrentado a la razón, pero con razones a su favor, parado en la línea recta, de puro libre y de bala propia, por amor a la vida, murió don Baltasar. Artigas ya era dirigible derribado. Y crecieron personas y sueños. Obdulio descartó la cáscara para quedarse con la yema sin plata y sin pamento, como los sabios y los santos. Un mago por gloria cantó en el Solís y por alegría en los portones del Fermín Ferreira. Los gorriones de la Plaza Matriz piaron tan intenso una tarde de julio que un particular que pasaba creyó que decían «¡Mataron a Delmira! ¡Mataron a Delmira!». Cada vez que te visitan los cañeros, nerviosa Montevideo, girasoles se te hacen los semáforos y se te pela más de un cable. Pero acá seguimos discutiendo los pequeños entreverados, ¿qué bombachita te ponemos para el baile? No te asustes, gurisa, discutimos porque te queremos. Ahí está Montevideo y la historia de Montevideo, ¿no? Está Montevideo en un panorama, ¿no? Sus alrededores. De alguna forma es lo que es parte de la magia de la poesía, ¿no? De que en una sola imagen pueden convivir lo que ocurre en la ciudad y no somos conscientes de ello, ¿no? De toda la historia que está atravesada, ¿no? Todo el tiempo que está en el presente, ¿no? Como dijo Faulkner, el pasado no es pasado, ni siquiera es pasado, está en el presente. Sí. Bueno, William Johnston, te vamos a invitar para que leas algo de ese poemario llamado El trigal del sueño. Los días celebraban la huida. Necesitábamos un lugar que se llevara en la maleta para abrir el furor como un objeto inservible. Entonces recordaste aquel viejo hotel donde la marea de la playa alcanzaba solo el borde de los objetos cotidianos. Los libros que echaron raíces porque nunca los leímos como plantas carnívoras. Los espejos indómitos, el drama de ser una maquinación del deseo, el hechizo nómade de tu latido a mi cabeza, las injurias tatuadas a la medida de la piel, las plegarias que recitábamos al despertar, el estremecimiento de tus palabras hacia mis gestos, que arden en vano cuando hacemos el amor, como el comienzo de la depredación. Entre aquellos días amenazados por tus versos, la escritura es un plagio de la perversidad. La perversidad es el furor abierto de objetos inservibles. Bueno, William Johnston, es una pregunta. Alguien me dijo una vez que vos variabas de estilos entre cada libro. ¿Es posible eso? Creo que sí. Y yo siempre busco el libro que sea un tema en especial. Nada más. ¿Y esa variación de estilos responde a qué? ¿Al tema precisamente? Al tema, exactamente. Y qué pregunta te voy a hacer, ¿no? Obviamente. ¿Y qué tema es el del trigal del sueño? Bueno, justamente es el sueño. Viene una cápite de Emerson que dice Language is fossil poetry. Y vendría a ser más que el sueño, vendría a ser la palabra. La palabra que repercute como el sueño. Repercute en nosotros como el sueño. Exactamente, repercute, en la realidad, en nosotros. Sí, aunque pensamos que no tienen tanta fuerza y normalmente están muy devaluadas o desestimadas las palabras, ¿no? Es interesante esa conexión de la idea de la palabra y el sueño. La palabra un poco
si no entiendo mal, ¿va? Un poco casi como sinónimo de sueño, como, Exactamente. como manifestación de esa entidad que llamamos sueño. Exacto. Estamos hablando de la palabra poética, o sea, como que la palabra poética, por llamarlo de alguna forma, constituye un sueño, digamos, o sea, responde a las lógicas de la poesía. Exactamente. Responde al, como tú bien lo dijiste, la lógica de la poesía. Que es una realidad paralela a la que vivimos todos los días, la realidad práctica, ¿no? Se toca a veces, pero no quiere decir que se corresponda exactamente, como ocurre con los sueños también, ¿no? Hay una lógica, ¿no? Exacto. Dentro del sueño que no es la lógica habitual. Sí. ¿Leo yo? Sí, dale, ¿querés leer otro poema? Sí. No basta con amaestrar el ocio de mis huesos entre tus caricias, no basta enumerar el fuego que crece en los rincones hasta perder el aliento. No basta con que la imaginación reverbere como un pájaro de oro dentro del follaje oscuro. No basta tejer una máscara con las ramas de aquel árbol para decirte idolatro como a una tristeza, pero no tienes palabras para describir el gemido extraviado del viento contra las ventanas. Solo tienes recuerdos similar al peso viudo de un cadáver y un libro como un hormiguero de insectos asustados. Y aún así escribes, pero la hoja en blanco revela que fuiste un poeta en el mediodía circular de caracoles y lenguas y nudos y sollozos al atardecer, como el bramido del mar, un mar que se apaga cada vez que sueñas con el amante que eres, un animal plagiado de intenciones. Está dos veces el plagio en los dos poemas que le diste, ¿no? Como que el deseo es un plagio de la poesía, sí, o de la porque, escritura, y dos veces mencionaste el tema del plagio. Porque el plagio justamente, este libro en realidad es, hay ciertos temas que se relacionan con Ulalume, ¿no? O sea, Ulalume González de León, que no sé quién es. Que es una poeta, es la hermana de Zuleika Ibáñez. De Zuleika. Es la hija de Roberto Ibáñez y de Sara Ibáñez. Y el libro se llama Plagio, la obra completa de Ulalume se llama Plagio, justamente. Mirá, no la conozco, no conozco a la poeta. Muy interesante. Mirá. Eduardo Nogareda, ¿nos puedes leer algo de otro poema de Acá no es? Bueno, algo diferente al poema anterior. Este se llama Parco Luto. Amanece oscuro, patria. Esquinado trillo avanza. Con sus voces engoladas, pardas palomas afinan el tono del parco luto. Relojes contradictorios, campanas condenatorias. Los dedos grises del aire, ya falanges de pianista, tocan tristes las persianas. Es la hora y no se enciende, afuera, la sal del día. Solo canta lo caído, luz de fósforo mojado. Entre paredes hay dos palabras de mamá murió. Amanece oscuro, patria. Montevideo delira. Montevideo delira. El hombre que acaba de leer, Eduardo Nogareda, tenía el truco de la serpiente. Yo tengo que decirlo porque es un programa que también hizo escuela, combinando en la emisora del sur la poesía, la canción y la radio, ¿no? De alguna forma, ¿no? O sea, digo, tiene que ver. Y no sé por qué ahora lo relacioné, porque tenés... Por lo del delirio. Sí. Y porque tenés tu costado, digamos, radial, digamos, y de show también, ¿no? De show también, ¿no? Sí. En su momento. Sí, todo eso forma parte de de mis intenciones, por lo menos. Sí, digo, pero hay que decirlo, cuando digo, a veces queda mal poner la palabra show al lado de la palabra poesía, pero yo creo que están vinculadas cuanto a la puesta en voz, en cuanto a lo que es hacer un show, digamos, donde vinculan música y palabra. Sí, show es una palabra que, si me perdonás, no me gusta, pero entiendo lo que querés decir. Sí. Y, bueno, yo... no, claro, el problema es ese, que show un poco involucra muchas cosas, pero un recital poético puede presentación, ser. Directo, un concierto también puede ser. Sí. Porque en su momento también cantaste también, sí. ¿no? Cantás, no solamente lees en público vinculado con música, por eso, digamos, por el lado
recitar. Y en el caso de William Johnston, ¿qué es para vos también la lectura de poesía? Digamos, ¿te interesa, no te interesa? Hay poetas que la trabajan mucho, hay otros poetas que no la trabajan mucho o que tienen... ¿no? Sí, es muy interesante, digo, porque es otro matiz del poeta, ¿no? O sea, digo, cómo lee el poeta, cómo interpreta el poeta, bueno, es otro matiz. Sí, pero todos digamos que estamos contestes que puede ganar el poema y puede, ¿no? o dimensionarse de otra forma, o puede perder, digamos, ¿no? Uno puede escuchar a Neruda y, bueno, puede decir, bueno, me gusta mejor leído por mí. Puedo escribir los versos más Claro. tristes esta noche. Es como si lo estuviesen empujando. Bueno, por eso, digamos, hay una especie Sí. de afectación muy importante, digamos, hay otros que no, entonces ahí gana la poesía, a veces no. Esto es muy subjetivo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero en el caso de Nogareda, vos, Eduardo, sí has trabajado la puesta en voz y te interesa. Es todo algo que sí, que trabajo desde hace muchos años, con mucha vocación, con mucho interés, buscando mucho encontrar la manera, el sonido de cada palabra, dentro de cada palabra el sonido de cada sílaba, la altura de la entonación. Pero en el poema que leíste al principio también, que ocurre en las poesías también, es que a veces hay distintas voces, Sí, sí. ¿no? Distintas expresiones, sí. y ahí vos cambiaste tu voz, digamos, Sí, ¿no? O sea, bueno, cuando hay distintas voces, en este caso de la ciudad, donde convergen muchas voces, ya no es solamente distintas versos, frases, es directamente la voz. Sí, sí. Sí, en el arte en general creo yo que los matices y las variaciones son importantes, son parte del juego, parte de la cosa. Sí, es una polifonía, digamos, en general. Bueno, no toda la poesía. En el caso de William Johnston, ¿vos creés que tu poesía es polifónica, llamándolo, no? O sea, Sí. ¿son muchas voces o no? Sí, un libro, por ejemplo, como Leve Sombra y todo, tiene una voz diferente a otro libro, por ejemplo, Alaska, que es otra cosa. Pero digamos, en cada libro es esa voz. Es digamos. esa voz. No es que en el poema vayan colidiendo o interrumpiéndose una voz con otra. Cosa que puede ocurrir en el de Eduardo Nogareda, claramente era así, digamos, ¿no? Sí, una voz se interrumpía con la otra. Claro, exactamente. Como conversaciones. Como conversaciones, sí, o en el caso de la historia, que son voces que se van depositando, ¿no? En el mismo paisaje, ¿no? Exacto. Bueno, simplemente decirles tanto a Eduardo Nogareda, que bueno, que es un hombre de la casa, de la radio, de Emisora del Sur, del Truco de la Serpiente, ese programa que tuvo durante muchos años con Marina Pose, y en el caso de William Johnston, obviamente algo que no les dije al principio, tenía que haber hecho, felicitaciones por el primer premio. Muchas gracias. Tenía que felicitarlos, eso fue un pequeño detalle. Gracias. ¿Te puedo pasar un aviso? Sí, Constructo. Vamos a hacer Sí. una presentación de Constructo, de este libro publicado en México, todo eso que ya contamos, el 27 de marzo a las 8 en Calima. En Y Calima. va a estar Diego Cubelli con bandoneón, la actriz Miriam Gleiger, Álvaro Ojeda va a hacer comentarios. Perfecto. Y va a haber baile también, la gente de Mudanza, que es un grupo de baile, Bárbara Ferrario y Gustavo Gadea van a bailar. ¿Van a bailar tango o no? No, bailan no danza- sé danza todavía. contemporánea. Todavía no sabemos. Perfecto. Van a El libro bailar algo relacionado con los poemas. Bueno, el libro se llama Constructo y nosotros también vamos a tratar esa semana del 27 de marzo de refrescar el aviso y la invitación, que obviamente es para todos como siempre. Gracias a los dos por estar en La Máquina de Pensar. No, gracias a Bueno, ti. muchas gracias. Hasta siempre. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a estar, lo repito nuevamente, con Alessandro Podestá para hablar de La Piedra de Allá, un disco que es recién salido del horno. Espero no equivocarme, es del 2019, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy bien.